Un saludo fraterno y combativo a todo el magisterio distrital y a los compañeros docentes provisionales en particular. Mi nombre es Juan David Ortiz, hago parte del colectivo Contratos Dignos para Docentes Provisionales, del colectivo magisterial Tejer y la tendencia magisterial anarquista Tema. Del mismo modo, soy delegado a la asamblea de la ADE y hoy, gratamente, podemos dar un parte de victoria parcial. ¿Por qué? Porque el día de hoy se estaba discutiendo el reglamento interno de la Asamblea de Delegados, el cual, en su artículo 6, propone unas causales de pérdida de la condición de asambleísta. Una de esas causales tiene que ver con la desvinculación al sindicato. Todos los provisionales sabemos que en la medida en que no tengamos vínculo laboral con la Secretaría de Educación, no somos considerados miembros o afiliados del sindicato La ADE. Sin embargo, el día de hoy, Contratos Dignos, Tejer, Tema y el conjunto de los asambleístas de estos colectivos reversamos parcialmente esa situación, porque propusimos un parágrafo, el parágrafo 2 del Estatuto de Reglamentación a la Asamblea de Delegados, en el cual señalamos la necesidad que los docentes provisionales que hacemos parte de la Asamblea de Delegados, una vez nos hayan desvinculado, tengamos un lapso de 6 meses, continuando con plenos derechos dentro de la Asamblea de Delegados, garantizando nuestros derechos políticos y nuestra participación política para seguir construyendo otro sindicalismo posible. Ganamos esto para todos los provisionales, para incentivarlos, para motivar a los compañeros provisionales a vincularse a nuestro sindicato, la ADE, tomar posiciones estratégicas en las representaciones y los liderazgos sindicales de nuestro sindicato, tanto en los colegios como en la asamblea de delegados, y así seguir construyendo otro sindicalismo posible que nos vincule a todos y a todas los docentes provisionales. Juan David, importante este logro, y como William Javier Díaz, que soy directivo de la ADE, secretario de Cultura, Deporte y Bienestar y también del colectivo Tejer, hago parte de Contratos Dignos para Docentes Provisionales, hago parte también de la tendencia magisterial anarquista Tema y de la configuración de Maestros en Marcha, línea fundadora. En ese sentido, Juan David, sí, comparto que se ha logrado un triunfo parcial para los docentes provisionales en la asamblea, es decir, en los órganos de discusión, de dirección y de decisión de nuestra organización. Pero aquí queda claro que la pretensión y la intención de la mayoría de la Junta Directiva de la ADE claramente quedó demostrado que es violentar el derecho a elegir y ser elegidos por los docentes provisionales. Porque en un acto de reivindicación mínima, se lograron estos 6 meses de reconocimiento de la pérdida del contrato laboral que normalmente le ocurre a cualquier docente provisional y por tal razón no tiene que perder los derechos adquiridos. En el artículo 20 de los estatutos de la ADE se plantea claramente que son requisitos para poderse presentar a ser elegido el estar vinculados a la ADE, tener un tiempo de vinculación específica a la ADE, pero también define que se garantiza la participación a todos los que estén durante por lo menos 6 meses vinculados a nuestro sindicato. El compañero Juan David, la compañera Liliana Gutiérrez, que encabezaba la lista de docentes provisionales por Contratos Dignos y el colectivo Tejer a la asamblea, lo hicieron como el resto de la lista de provisionales, lo hicieron con todos los requisitos, es decir, estar afiliados, tener más de 6 meses de estar afiliados, estar vinculados al sindicato, estar vinculados laboralmente. Ese es el prerequisito para presentarse. Pero no quiere decir que si son elegidos, entonces cuando pierdan su vínculo laboral, se tienen que retirar de su función de ser delegados. Así no es. Ellos fueron elegidos por un periodo de 4 años y si hay extensión se le tiene que garantizar el cumplimiento de este periodo y no sacarlos cuando se les termina su vínculo laboral. Eso es violatorio, compañeras y compañeros, violatorio del derecho adquirido de elegir y ser elegidos. Ese es un golpe bajo que la mayoría de la Junta Directiva le da a los docentes provisionales, porque no solamente tienen que ser 6 meses, ese es un logro parcial, tiene que ser todo el periodo para el cual han sido elegidos como asambleístas,
Por eso exigimos se le garanticen los derechos a los docentes provisionales, que no le mientan a los provisionales diciendo que les defienden los derechos, porque la mayoría de la Junta Directiva no defiende sus derechos, tampoco el Ejecutivo de FECODE. Ellos le mienten porque les interesa, principalmente, compañeros provisionales, su voto, es lo único que les interesa, a ver cuántos votos usted representa, y así no es. Se tienen derechos y hay que respetar, Juan David, los derechos de los docentes en propiedad, pero principalmente los derechos de los docentes provisionales, porque no son el sector más débil del magisterio en Bogotá. Hemos jurado vencer y venceremos.